es el Señor. Y Él es el que tiene la última palabra. Entonces quiero hablar un poquito sobre el plan plenitud en esta hora. Plan plenitud es una revelación que ha venido al ministerio y hemos estado hablando de esto en esta última reunión de presbiterio que tuvimos en Downey, y hablábamos pero muy brevemente sobre este plan plenitud. Sé que Dios eso es lo que quiere hacer con nosotros, lo sé, y estoy consciente de ello. En el libro de Efesios, en el capítulo número 4 y en el versículo 11 en adelante, vamos a ver este plan plenitud. Amén. Dice la escritura, dice, y Él mismo constituyó, ¿cómo lee usted ahí? A unos apóstoles. Yo tengo la versión de 60, la de las Américas es un poquito diferente. A otros profetas, a otros pastores y maestros, dice el verso 12, a fin de perfeccionar. La versión de las Américas dice capacitar, pero esta versión dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Una de las cosas que nosotros entendemos es que Dios quiere que nosotros seamos plenos. Dígale que está a su lado. Él quiere que nosotros tengamos plenitud. El llamamiento al cual nosotros hemos sido llamados, dice la Escritura, que es el supremo llamamiento. Ese supremo llamamiento del cual está hablando el apóstol y el Señor Espíritu Santo a través de esa palabra bendita que es Cristo Jesús, nos está diciendo que hay un nivel al cual Él nos quiere llevar. El llamamiento que cada uno de nosotros tiene, aquellos estoy hablando que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos estado haciendo lo bueno y no lo malo, porque estuve estudiando sobre el juicio de Cristo y hablaba con mi esposa esta tarde y deliberando cómo va a ser ese juicio, y es un juicio muy precioso, pero ahí hay diferentes versiones que son importantes que nosotros las leamos cuando vamos a estudiar la palabra, porque nos van a dar luz, nos van a dar revelación las diferentes versiones bíblicas. Y entonces es importante que nosotros esta noche entendamos ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El plan, entonces, hermano, ese plan que Dios tiene, que es el plan plenitud, así le poníamos, el plan plenitud es un plan de abundancia. Es un plan, hermano, cuando viene lleno, viene saturado de muchas cosas que nosotros vamos a tener que entender. El significado plenitud, por ejemplo, es abundancia, entero, lleno, multitud, puño. Entonces, la plenitud es abundancia. En cualquier aspecto, nosotros sabemos que plenitud es sobreabundante. Dios siempre quiere que nosotros seamos sobreabundados. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero en todo Él nos quiere sobreabundar. Y entonces ese plan plenitud, es importante que nosotros lo entendamos, porque dice que Él dio esos 5 regalos. Esos 5 regalos, hermano, nos llevan a 4 etapas. Esas 4 etapas de crecimiento
son hasta que lleguemos a ser formados nosotros. Y hemos hablado de esto. Yo sé que San Diego se ha esmerado en cuanto a la palabra revelada, y ahora que el apóstol nos compartía a nosotros en esta reunión de presbiterio, me impresionó porque dije yo, todo esto yo lo he enseñado a la iglesia. Y fíjese cómo es el Espíritu Santo de Dios. Nos ha estado preparando, porque yo he venido hablándole a ustedes de que Dios quiere formar en nosotros la imagen y la semejanza. ¿Sí o no? Creo que he hablado de esto por quizás unos 10 años, hermano, si no más, de que Dios está formando en nosotros la imagen y la semejanza. Una imagen que fue perdida por Adán allá en el huerto del Edén. Ahí la perdió, porque él ya tenía esa imagen y esa semejanza. El ser creado a imagen y semejanza de Dios, el igual a Dios, y la perdió. ¿Por qué? Porque desobedeció. Amén. Y entonces esa desobediencia le trajo cosas tremendas. Y entonces, hermano, fíjese que cuando vemos la plenitud a nivel Dios, es algo que Él nos da la figura que es Cristo. Y entonces Él dice que ha dado a la iglesia, voy a llevarlo un poquito despacito en esto porque es importante. Dice que nos ha dado 5 ministerios, ¿no es cierto? Y en estos 5 ministerios está el ministerio apostólico, el ministerio profético, evangelístico, el ministerio de pastor y maestros, pero dice a fin de capacitar. Diga conmigo, capacitar. A ver, repita conmigo, capacitación. Amén. Y entonces dice la escritura, la escritura, que es una situación de capacitación. En la versión que yo le estoy leyendo, que es la versión del 60, esta versión dice que nosotros, a fin de perfeccionarnos a nosotros los santos para la obra del ministerio. O sea que está hablando de algo que le he estado hablando a usted, que es importante que nos capaciten, porque es una obra ministerial a la que nos están llevando. Esta obra ministerial tiene que ver con el único ministerio que existe. O sea, 5 regalos para capacitar para un ministerio. Amén. El ministerio único que existe es el ministerio de Cristo. No hay otro. Amén. Nosotros como sus siervos y como llamamientos diferentes que tenemos en la diversidad de los 5 dones, hermanos, de los 5 regalos, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahora que hemos visto en la palabra que hay otros 2 ministerios por la lámpara que tiene 7, son el ministerio de la intercesión y el ministerio de la administración. Amén. Porque el administrar es bien importante. Saber qué hacer con los fondos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, y eso tiene que ser un ministro. Por eso hay pastores que se les da el título de pastores, pero ellos son los administradores de los bienes del Señor. Y están trabajando juntamente con el pastor para administrar esos bienes. Y entonces, si nosotros vemos lo que dice Efesios, son 5 primarios, que son estos 5 que van a capacitar a todo aquel que ha decidido llegar a la santidad, a la consagración. Por eso en el estudio que yo compartía con mi esposo esta tarde, con mi esposa, le decía, mira hija, es bien tremendo lo que está pasando, porque si usted, no sé si tienes la Biblia de Kadosh, ¿no la tienes acá? Biblia Kadosh, ¿alguien la tiene? Biblia Kadosh.
En la Biblia Kadosh, en el capítulo, en el 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, hay una escritura relevante, hermano, que ahora yo la estaba estudiando en la tarde y era algo pero tremendo, porque habla de que vamos a llegar al juicio de Cristo inmediatamente que estemos ausentes del cuerpo. Y ahí en esa, ¿sí la tienes ahí, hijo? Kadosh, la versión, 2 de Corintios 5:10. Y entonces ahí dice claramente lo que yo le estaba compartiendo a mi esposa y le decía, mira, y entonces hice un estudio sobre eso y el Señor me estaba dando palabra y tras palabra y tras palabra. Obviamente no era eso lo que yo le iba a traer esta noche, sino que era otra cosa. Y tampoco es lo del domingo, porque me gusta estar cuando estoy estudiando, tomo una palabra, o cuando estoy escuchando, agarro una palabra que tiene revelación, porque cuando alguien está predicando, alguien está enseñando, no sé si usted tiene esa virtud, la virtud de inmediatamente, hermano, tomar el rema de la palabra. Cuando alguien está enseñando, el rema viene, y en ese rema inmediatamente yo tengo que estar escribiendo, o por lo menos en mi corazón se está escribiendo esa palabra, pero ya no en la palabra misma, sino en la revelación de la palabra. En otras palabras, hermano, hay un semillero cuando usted escucha, hermano, y pone mucha más atención a la enseñanza. Ahora, quiero enseñarles solo esto, porque mire lo que dice la Biblia Kadosh. Dice en el capítulo número 5, versículo número 10, dice, porque todos compareceremos delante del tribunal del juicio del Mesías. Note, está hablando del tribunal del juicio del Mesías, donde todos recibiremos las buenas o malas consecuencias de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y entonces esa palabra a mí me abrió, hermano, una caja llena de cosas hermosas, porque yo pude ver muchas posiciones que muchos de nosotros hemos hablado de esas posiciones, y hemos hablado porque aquí, hermano, fíjense que cada palabra, cada verso de la Biblia tiene 7 diferentes ángulos, y en esos 7 ángulos hay 70 veces 7 en cada ángulo. Entonces hay 490 ángulos en cada palabra, y así se va yendo hasta llegar a lo infinito. Por eso la palabra es, hermano, insaciable. Usted puede predicar en un pasaje, hermano, todo el año, 10 años, y no se acaba la revelación. Amén. Porque dice la Escritura que la revelación entonces va de gloria en gloria para llevarnos de victoria en victoria. Amén. Este es un trabajo, hermano, que lo que Dios hace en cada uno de nosotros es un trabajo santo, es un trabajo, hermano, que usted y yo debemos de entender como palabra revelada. Y mi esposa me decía, hijo, pero dice la Escritura, me decía mi esposa ahora, de que si alguien le añade o le quita. Y yo le decía, hija, es que aquí ya es diferente, porque aquí ya es lo que está detrás del velo. Ya no es solamente la palabra escrita, sino que ahora es lo que está detrás de la palabra escrita. Jesús lo puso de esta manera. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare. Entonces ese es detrás del velo. Ya entramos. La puerta es la Biblia. Detrás de la Biblia hay pastos verdes. A ver, dígale que está a su lado, hay revelación. Y en ese pasto verde, esa es solo la entrada al mundo de la revelación. Y la revelación es el mundo de papá. Nosotros como hijos tenemos acceso a ese mundo de revelación.
Entonces, son cosas que cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta de que ahí hay, hermano, riquezas, pero unas riquezas que uno, hermano, si uno tiene hambre y sed de justicia, lo van a saciar. Por eso, hermano, cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de palabra revelada, recuerdo que años antes, hermano, no dejaban entrar a nadie, sino que solamente los que fueran pastores. Y en aquel tiempo yo no era pastor, pero andaba metido con todos los retiros de pastores en Guatemala. Y entonces, ¿por qué me dejaban entrar? El doctor tenía una palabra. Él decía: ¿cómo le voy a evitar yo escuchar a un hijo que está hambriento de comerse el rollo? Entonces, cuando hay una persona que está deleitándose y quiere comer palabra de Dios, no se le puede evitar. Amén. Pero en aquellos tiempos era de puerta cerrada, hay que cerrar la puerta, solo los VIPs podemos entrar aquí. Y a mí me daba gusto porque a mí me dejaban entrar. ¿Por qué? Porque yo andaba hambriento. A ver, ¿qué tan hambriento estás tú de la palabra? ¿Qué tanto te agrada estar escuchando palabra de Dios? ¿Cuánto tú estás deseando la revelación de la Escritura? Porque Dios no le va a dar al que no esté hambriento. Amén. Dios no le da agua al que no tiene sed. Entonces, en esta cosa es estar sediento y estar hambriento. Amén. Yo declaro que estoy hambriento y tengo sed y quiero saciarme del agua de vida que Él da todos los días de mi vida. Un aplauso al Señor. Gloria a su santo nombre. Esto es importante, hermano. O sea que el que viene y dice: no, pues es que el pastor mucho habla y es que usted no tiene hambre, ¿verdad? No, es que uno se cansa y usted no tiene sed. I'm sorry. Este es solo para el sediento y para el hambriento. Amén. Por eso Dios nunca, nunca, nunca se cansará de dar y dar y dar y dar. Por eso entonces dice la palabra del Señor. Dice que esta palabra, estos 5 ministerios, Dios los trajo a fin de perfeccionar. Pero note lo que está diciendo: perfeccionar a los santos. Amén. Por eso le mostré esta palabra. Porque ahí dice, en esta palabra de la Biblia Kadosh, dice... bueno. Esta palabra en 2 de Corintios 5:10 dice la Escritura: porque todos compareceremos delante del tribunal del juicio del Mesías, del juicio de Cristo, donde todos recibiremos las buenas o malas consecuencias. Hello. No, pues es que yo aquí ya solo me arrepiento, solo rezo y voy a hacer la primera comunión o la tercera o la cuarta, me tomo la hostia. Así éramos antes, ¿verdad? Voy con el cura y que me perdone y que me dé unos 3 Padre Nuestro y unas 2 Ave María y ya la hice. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que vamos a estar delante del juicio del Mesías, del tribunal del juicio de Cristo, donde todos recibiremos las buenas o malas consecuencias de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Wow. O sea que no es cosa de que me voy a bailar al Señor, ¿verdad? O como me mandaron ahí, me mandó Anabel, ¿verdad? Me mandó Anabel ahí una picture, no sé si se la mandas ahí arriba, mamá, al hermano Carlitos ahí, o a Eduardo, y que la pongan ahí en pantalla. Esa me gustó y me reí mucho, ¿verdad? Porque ahí está el Señor, está con 2 de sus servidores ahí y están dejando entrar al cielo. Pero allá a lo lejos se mira que uno se está saltando el muro. Y
y lleva la bandera de México. Hermano, me dio tanta risa, ¿verdad? Pero bueno, no importa, ¿verdad? Pero allá si el muro, si de plano que va a estar tan alto que nadie se lo va a poder saltar. Y entonces, hermano, es importante que nosotros veamos aquí que la perfección de los santos es por la palabra predicada por estos 5 ministros, 5 hombres, 5 mujeres, tal vez no 5 porque las mujeres solo tienen 3 ministerios de los 5 ministerios en los cuales pueden moverse con amplitud en esos ministerios. Pero, hermano, fíjese que nosotros tenemos que entender que la palabra que es predicada bajo la unción del Espíritu Santo y la revelación de Dios Padre es la que nos lleva a la santidad. Es la que nos lleva a la santidad. Este asunto no es solamente de decir, ya me convertí, ya fui sellado, porque así dice la Biblia, que cuando creímos fuimos sellados en el Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ya mora en ti, aunque no hables en lenguas. Porque la llenura del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Y solo existe un sello, una llenura. Después viene y fueron llenos nuevamente y llenos nuevamente. Ya es segunda, tercera, cuarta, quinta y 1000 y 10,000 llenuras. Porque nos tenemos que mantener llenos siempre. Pero cuando usted dice, pastor, ¿será que estoy bautizado con el Espíritu Santo? La palabra dice, cuando fuisteis sellados, fue cuando creísteis, dice la Escritura. Eso quiere decir de que el sello del Espíritu vino cuando creímos. Pero el bautismo viene en la primera etapa del bautismo, que es la primer llenura del Espíritu Santo. Y ya después de eso, usted mire en el capítulo 2 de los Hechos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue cuando hablaron en lenguas, nuevas lenguas. Y después en el capítulo 4 dice, y fueron llenos nuevamente. Eso ya es llenura, llenura y llenura y llenura. Podemos estar siendo llenos constantemente, pero no hablar en lenguas, porque fíjense que la llenura trae las lenguas. Amén. Entonces, más bien, podemos estar sellados, pero no hablar lenguas. Entonces, usted me podrá decir a mí, fíjese, pastor, que yo no hablo lenguas, pero yo creí, cuando creí, fui bautizado en agua, y amén, usted tiene el Espíritu Santo. Lo único que usted no tiene es el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que eso viene cuando creemos que Cristo pagó el precio en esa cruz y murió por nosotros, y no tenemos ni una pizca de duda. Es cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. Y después de eso viene llenura tras llenura tras llenura. Por eso es que cuando el Espíritu Santo lo llena a uno empieza a hablar en lenguas y empieza a llorar y empieza a hacer cosas. ¿Y por qué? Porque lo están llenando. Lo están llenando. Lo están llenando. Entonces es importante esto. Y entonces, hermano, Dios quiere que seamos plenos. Por eso dice que hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Ahora, ¿en qué posición estamos hoy? ¿Será que todos estamos en la unidad de fe? ¿O será que hay algún testigo contra Jehová y un mormón aquí? Porque es que ese es el ajo del asunto. Que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque la unidad de fe, hermano, hay 3,860 religiones que hoy profesan ser cristianos e hijos de Dios. El punto sería, ¿será que nacieron de nuevo? ¿Será que han sido santificados por la palabra? ¿O será que están desviados, hermano, con un espíritu de desviación? Hermano, porque ese es el problema, que una palabra hecha doctrina se convierte, hermano, en un, digámoslo, en una palabra entendible, se convierte en un sacrilegio.
¿Por qué razón le digo eso? Porque, hermano, si nosotros queremos dogmatizar una enseñanza, ya nos desviamos de la verdad. Hay tanta gente que se ha ido a otras religiones porque desviaron una doctrina o una palabra o una revelación, la desviaron a lo que ellos creyeron que así era, y no era así. Por lo tanto, eso se llama, hermano, una doctrina de hombres, una doctrina de demonios, una doctrina, hermano, desviada, desequilibrada, y lo que es peor, se vuelve en una religión. Y se ha vuelto en 3.860 religiones. Y por eso, hermano, es que cuando dicen, yo tengo la verdad, hermano, ¿y qué es la verdad? Le dijo Pilatos a Cristo, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y usted sabe cuál es la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. Entonces la verdad, tu palabra es verdad, le dijo el Señor a los discípulos. Tu palabra, Padre, es verdad. Y la palabra y el Espíritu que lleva la palabra es Dios Espíritu Santo. Y el escrito está, que es el verbo de vida, es la palabra escrita. Los tres están en armonía. Por lo tanto, los tres tienen la verdad. Pero uno es el único que se le llama el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Es el único. Y Cristo, hermano, sabía que era necesario que Él llegara, porque si Él no iba a venir, nos íbamos a quedar a medias. Amén. Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo solo soy la puerta, pero Él es el pasto verde. Amén. Él los guiará a toda la verdad, a toda la justicia, y os enseñará lo que está por venir. Entonces, eso es precioso. Cuando yo me enfrento a esa revelación, entonces la cosa cambia, hermano. Hay un montón de cosas hermosas. Entonces Dios, hermano, nos quiere llevar a eso. Pero ahorita, por hoy, hermano, estamos todavía haciendo pininos en la unidad. Todavía no hemos llegado, aunque algunos tenemos el conocimiento del Hijo de Dios. Y en ese conocimiento del Hijo de Dios, hermano, nos envanecemos, porque dice la palabra de Dios que el conocimiento envanece. Y por eso hay muchos apóstoles peleándose contra el otro apóstol, ni muchos ministros peleándose entre ministros. No es que yo tengo la verdad, es que ellos no saben, ellos no entienden. Y hermano, de plano, el conocimiento es peligroso porque envanece al hombre. Y estoy hablando del conocimiento de Dios, no estoy hablando del conocimiento de la tierra. Porque el conocimiento terrenal, hermano, aunque el terrenal también envanece, hermano, nomás son doctores o son licenciados y ya se quieren parar sobre las otras personas, ¿o no? Pero el conocimiento de Dios es más tremendo, porque ese está más elevado que cualquier otra cosa. Y entonces todos quieren, hermano, cuando conocen algo, todos quieren decir que sí, así es. Y yo he oído apóstoles, hermano, decir, no, así como vos pensás, eso no es así, eso es así. Hermano, y uno dice, Padre de la gloria, este apóstol es altivo, por lo tanto, el conocimiento lo ha envanecido. Y hermano, que te envanezca el conocimiento, entonces quiere decir que en esa área segunda de la imagen y semejanza de Dios, hermano, ahí te van a bajar a un grado y te van a aplazar. ¿Por qué? Porque te estás creyendo mucho. Y ese es el problema. Pero ahí no llega todo. Porque el conocimiento, dice la Escritura, que te va a llevar a la tercera etapa. Y la tercera etapa es la perfección. Diga conmigo, la perfección. A ver, diga conmigo, la madurez. Entonces, para que yo sea maduro,
tengo que ser tranquilo y humilde en el conocimiento. Que aunque sepa que sé más que todos, yo me quedo callado y mejor escucho, porque el sabio calla, mas el necio habla mucho. Amén. Por eso cuando yo estaba aprendiendo, me decía mi padre espiritual, me decía: Freddy, tranquilo, no hable, escuche. Y a mí no me caía el 20 porque pues, sí, yo andaba lleno de la palabra. Y yo andaba y reuniones ministeriales, hermano, y yo era anciano todavía de la iglesia, y me ponía a hablar y a opinar, y él me decía, solo me decía así, él camuflajeadamente, y yo entendía que me estaba diciendo shut up. Pero como uno, hermano, parece como matraca, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque uno está niño. Aunque ya está nacido de nuevo, aunque ya alcanzó una posición de ancianato, aunque ya tiene palabra apostólica, ya tiene palabra profética, palabra evangelística, palabra, hermano, pastoral y de magisterio, uno cree que ya lo sabe todo. ¿Qué le pasa a su hijo cuando usted le pregunta algo? Le dice: oh, I know. ¿Verdad que sí? Le está diciendo que ya lo sabe. Y la Biblia dice: el que crea que lo sabe, no sabe nada. Entonces, por eso es que mejor quedarse callado y no decir nada. Mejor no decir, si te preguntan, decir, yo prefiero escuchar, hermano. ¿Verdad? Prefiero escuchar, porque si nos metemos, hermano, en camisa de 11 varas, es cuando hablan los siervos de Dios que están, pero ese es su trabajo, hermano, eso practican día y noche. Y entonces cuando ellos están hablando, ellos se saben la palabra del Génesis al Apocalipsis como que fuera, hermano, un examen de primaria. Entonces yo no puedo empezar a hablar cuando están esos hombres de Dios. Yo prefiero oír. A ver, dígale que está a su lado: ¿y vos qué? ¿Preferís oír o preferís hablar? Pregúntele, por favor. Entonces ese es el ajo de este asunto. Entonces cuando nosotros miramos que Dios quiere que lleguemos al conocimiento de su palabra, ese conocimiento nos va a llevar, hermano, a un nivel peligroso, que es que nos podamos envanecer. Porque dice que el conocimiento envanece. Ahora, para llegar a la madurez, yo tengo que tener ese conocimiento y ser humilde. Porque si yo no soy humilde con ese conocimiento, entonces no he llegado a la perfección, que es la madurez espiritual. Y ya estoy a un paso, hermano, de llegar a ser pleno, de llegar a la plenitud. Por eso hay gente, hermano, que habla y habla y habla, y dice: yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Y hermano, ¿qué querés ser? Porque no es lo mismo, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Así está escrito, ¿o no? ¿Cómo está escrito? Que tiene misericordia. Mire qué bueno, mire, ¿se da cuenta? Eso es lo bueno de leer. Así dice, como dice la pastora. Dice: no es del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene la misericordia, o que tiene misericordia. Entonces, ¿quién es el que llama? ¿Quién es el jefe? ¿Para quién trabajamos? Para el Señor. Por eso yo no le puedo decir, hermano, mire, el centurión dijo: yo soy hombre bajo autoridad, y al que le digo ven, viene; al que le digo ve, va; y al que le digo tráeme esto, lo trae. Entonces le dijo el centurión al Señor: yo entiendo, le dijo, sé lo que autoridad significa, y sé que si tú dices la palabra, mi siervo sanará.
Tan solo di la palabra. No soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra. Y esa palabra que tú vas a decir va a atravesar todo hasta donde mi siervo está. Y esa palabra va a llegar y va a ser lo que fue enviada a hacer, a sanarlo. Pero porque hoy en día hay apóstoles que dicen, dígale al ángel, ejecuta, a ver, échalo fuera. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted no le puede dar orden a un ángel, ¿o sí? No, los ángeles dicen que son mayores que nosotros, en todo, en poder y en todo. Entonces yo no puedo, hermano, llegar de falta de respeto con las autoridades. Es como que, imagínese que Donald Trump, hermano, lo invite a la Casa Blanca. Y Donald Trump, al llegar usted al aeropuerto de Washington, D.C., le tienen una limusina. Inmediatamente el chofer de la limusina le dice, aquí estoy, me mandó el presidente de la república, usted es fulano de tal. Sí, yo soy. Bueno, me dijo que me pusiera la orden suya y que lo llevara donde usted quisiera. ¿Puede este siervo, hermano, este siervo, hacer lo que a usted se le pegue la gana? No. Él solo lleva una orden, llevarlo donde usted quiera ir, pero no que usted le ordene otra cosa, porque es siervo de Donald Trump, no es su siervo. Lo mismo con el cielo. Los ángeles son siervos del Señor, no de nosotros, para ordenarle, ejecuta, sácalo fuera, ahora. No, hermano, esa es una doctrina del error y es una doctrina humana. Por eso yo no, mire hermano, en la liberación es que está ese ángel, que a saber cuál será ese ángel, ¿verdad? Porque Satanás no se puede echar fuera del solo, ¿verdad? Así dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, esa es una doctrina errada. Pero como no estamos ahí, hermano, los ministros profetas para decirle, hey, eso no es así. La palabra escrita dice esto y tú te estás siguiendo fuera del orden. Yo no puedo ordenarle a un ángel. Ellos son servidores nuestros para cuidarnos, para guardarnos, para evitar que nosotros nos metamos en problemas. Pero yo no le puedo decir, ángel de Jehová, quita ese trafical que está ahí, ahora. No, hermano. Me va a decir, ¿y este qué onda? ¿Verdad? ¿Y este quién se cree que es? ¿Sí o no? No se puede. No puedo violar yo, hermano, delegaciones santas. No puedo violar la delegación de los 5 ministerios. Mire, hermano, si un apóstol, por muy alto que tenga la reputación y por muchas iglesias que tenga, ese apóstol llega, hermano, a una congregación de 25 personas, él se tiene que sujetar y someter al pastorado, aunque ese pastor esté bajo la cobertura de él. Pero ahí donde está, el que está cubriendo es el pastor. Ahí no puede llegar a ordenar que yo soy el apóstol, que aquí voy a hacer y voy a deshacer. No, hermano, ese no ha entendido el orden de Dios. Mire, le estoy dando una enseñanza que usted debe de agarrarla, hermano, porque muchas veces metemos las patas, por no decir las patas de las ovejas, ¿verdad? Porque la oveja es oveja y tiene 4 patitas, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces cometemos errores. Y los pastores, no se diga, nosotros tenemos 2, pero también metemos las 2 patas. Cometemos errores. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el conocimiento nos ha envanecido. Entonces la palabra escrita dice que vamos a llegar hasta la plenitud de Cristo. Esa es la meta del supremo llamamiento. Esa es la meta final. Llegar a ser como el Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Llegar a ser, hermano, como Jesús, como el Cristo de la gloria.
Amén. Y cuando digo como Jesús, estoy hablando de nuestros cuerpos terrenales. Pero cuando digo como los Cristos, estoy hablando como los cuerpos, hermano, gloriosos que nos van a dar. Así como Él, que tenía un cuerpo glorioso, hermano, y atravesaba paredes y hacía cosas que nadie hacía, multiplicaciones estando en este cuerpo. O sea que en este cuerpo humano se pueden hacer multiplicaciones, ¿verdad? Nomás no se compre una máquina para hacer multiplicación de billetes porque se lo llevan preso, ¿verdad? Sí, porque muchos eso creen que pueden multiplicar, ¿verdad? No, él multiplicaba sin necesidad de violar leyes terrenales. Hermano, el hombre espiritual es el que hace todo eso. Y dicho sea de paso, el hombre espiritual es el Hijo de Dios. Es el espíritu humano. Ese es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo tengo que entender que el Espíritu Santo quiere edificar mi espíritu para poder llegar a esos niveles que Dios quiere para alcanzar el llamamiento supremo, que es llegar a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Si no, no la vamos a hacer. Por eso es que sin una vida en el Espíritu, no puedo yo llegar a la unidad. Sin una vida en el Espíritu, no puedo yo aceptar a mi hermano que está todo, hermano, desviado, ¿verdad? Por eso dice la Escritura: si tu hermano peca, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Sé que nos manda a los espirituales que restauremos al que anda mal. Por eso no puedo llegar a decir, ya te vas a ir al infierno porque pecaste, pecador, fornicario, hermano, adúltero. Yo no puedo llegar a hacer eso. Eso es como llegar, hermano, con el soldadito, y yo como sargento llegar y decirle, este cometió el pecado que usted dice. No, hermano, me lo he hecho ya. ¿Cómo es que me lo eché? Porque no tuve misericordia. Entonces, yo no puedo llegar a la unidad de fe si no tengo misericordia para con mis hermanos. Si no he entendido que a mi mujer la tengo que tratar como a un vaso mucho más frágil que yo, que soy frágil. Yo no puedo llegar, hermano, y creer que ya lo sé todo, hermano, porque ya estoy por unirme, ¿verdad? Entonces, cuando llego a entender la unidad, llego a entender el amor de Dios para con mis hermanos, para con mis familiares, para con todos. Entonces esa unidad me va a llevar a mí al primer nivel de crecimiento. Yo no puedo decir, no, hermano, ese hermano ni lo llame, porque fíjese que, no. A mí se me hace que ese hermano ha de ser hijo de Belial. Hermano, por favor. Usted no sabe que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios de amor. Yo no puedo, hermano, juzgar a nadie, porque entonces me estoy volviendo un juez. Y entonces Dios dice, este de plano no me sirve para la unidad, este me sirve para la división. Sata, te lo envío porque este te va a servir, este le gusta dividir. ¿verdad? Y el único que divide es el diablo. ¿Sí o no? Divide, hermano, buenas amistades, divide buenos amigos, divide buenos hermanos. Y de repente, hermano, uno se da cuenta que uno tiene un espíritu, hermano, terrible. Por ejemplo, le voy a decir el tema que yo traía y que estaba listo para dárselo esta noche. Solo que el Señor me dijo que no. Le iba a hablar del espíritu de mentira. Le iba a hablar de una sola palabra que tiene, hermano, un significado terrible en cuanto a los que lo practican. Espíritu de engaño, espíritu de mentira. Y esa es una, pero raíz, hermano, terrible, que te hace, hermano, hijo del diablo. Terrible. Entonces, yo tengo que entender que Dios tiene cosas que yo, hermano,
yo quiero conocerlas, porque yo no quiero quedarme, hermano, aplazado en el primer grado. En el primer nivel me pueden aplazar por mi carácter. Me pueden aplazar por mi manera de ser. Me pueden aplazar por ser un hombre y una mujer sin misericordia. Por ser una mujer, hermano, y un hombre que no entiende el amor de Dios. Para eso yo necesito, hermano, para tener la unidad en el espíritu, necesito el amor de Dios. Y ese amor dice que Él lo da gratis, dice que nos lo derrama por su espíritu en mi corazón y en su corazón. Pero hermano, como que nos derramó el diablo la hiel, ¿verdad? Y nos derramó, hermano, es que el enojo, la cólera, hermano, el no aceptar a la gente, hermano, eso no es de Dios, mucho menos del primer nivel de unidad. Hay algunos que, hermano, están recién nacidos y todavía no han ni siquiera aprendido a gatear. ¿Ah? Solo gritar saben. A ver, dígale a un niño que se calle. ¿Oh? Estoy hablando de un bebé. Diga, cállese ya. ¿Le va a escuchar? No, hermano, va a seguir gritando. ¿Por qué? Porque él no entiende, hermano, si él tiene hambre, tiene hambre. Y a él le vale que usted se enoje, que usted lo tire contra la pared, o él va a seguir gritando, porque tiene hambre. Así son los niños en el evangelio. Como no han aprendido, a cada rato, ¿verdad?, andan echándole tierra a los hermanos. Y a cada rato dicen, oh, no. Invita a todos menos al pastor. Aleluya. Porque es niño. Porque no le gusta que papá le diga y lo ubique y lo ponga en su lugar. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Pero no le cuentes al jefe. Pero no le digas al pastor. Esos son niños que no han entendido la unidad todavía. Y por eso nosotros no los podemos juzgar, porque están chamacos. Y uno dice, Dios mío, ¿qué tengo que hacer entonces para que estos lleguen a la unidad de fe? Porque todo les molesta. Todo les molesta, hermano. Y entonces, no sé si estoy, bueno, sé que estoy hablando de parte de Dios. Y por eso la plenitud, para alcanzarla, hermano, son 4 niveles. Y el primer nivel, por eso le decía yo, ¿en qué nivel estaremos hoy? Porque todavía nos agarramos, todavía estamos con que, ay no, nuestro ministerio es mejor que su ministerio. Y uno dice, entonces estás diciendo que tú no tienes a Cristo, porque tu ministerio y mi ministerio es el mismo ministerio y el único ministerio, que es el de Cristo. Entonces, si yo no he entendido, es por eso las banderas, ¿verdad? Las banderas que hoy existen, ¿verdad? ¿Y usted de qué ministerio es? Nosotros somos de Ebenezer. ¿Y ustedes? Nosotros somos de Llamada Final. ¿Y ustedes? Nosotros somos de Elim. ¿Y ustedes? Nosotros somos de Miel. ¿De veras? Parece que eres azúcar, porque no quieres venir a los cultos los días de aguaceros. Hermano, ¿y usted de qué son? Nosotros somos de Ministerios Unidos. ¿De veras? Wow. Y usted empieza a preguntar, hermano. Nosotros somos Asamblea de Dios, somos bautistas, somos presbiterianos, y lo que es más terrible, le dicen nosotros somos cachurecos y somos cristianos y somos nacidos de nuevo. Y dígales que no, si son de lo que ellos creen que ese es el ministerio que se va con el Señor. Pero si usted me pregunta a mí, hay solo un ministerio y no tiene bandera. Amén. La única bandera que tiene se llama Espíritu Santo. Es la única bandera. Por eso dice que el enemigo se levantará como río, pero el Señor dice que levantará la bandera. El Espíritu Santo levantará su bandera. Aleluya. Y se acabará el problema. Amén.
Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este asunto es, hermano, de un plan de supremo llamamiento. Entonces yo entendí que ahora el Señor nos quiere llevar a un nivel superior. Pero para que este nivel superior llegue, hermano, por eso dice la Escritura, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso de que pocos los escogidos, a mí ya me pone en una situación de que, wow, y entonces, ¿verdad? Porque mire, hermano, le voy a decir algo. Al ignorante por ignorante se la perdonan, pero al que ya sabe, no le perdonan nada, hermano. Por eso le leí ese pasaje de Corintios. Segunda de Corintios 5:10, que no se le olvide, en la versión Kadosh. Wow, ahí le leen la cartilla a uno, hermano. ¿O no? Entonces, hermano, yo tengo que entender que este asunto es de ponerse las pilas. Ya le di vuelta a la cosa esta, ¿verdad? Es de ponerse las pilas, porque muchas cosas nosotros queremos hacer, pero creemos de que vamos bien. Y yo sé que usted va bien, pero bien mal, porque no ha querido entender. Hermano, si no entendemos el ABC del Evangelio, ¿cómo vamos a llegar a otro lugar? Y cuando le digo usted, hermano, estoy hablando generalmente, porque todos me están viendo por televisión ahorita. Amén. Hay muchas personas que están ahorita enojados contra el pastor de San Diego, diciendo, bueno, ¿y este qué se cree? Es ahí donde le digo, no han llegado a la unidad de fe todavía, ¿verdad? Si usted está pensando en que usted ya tiene unidad con los hermanos, unidad en su familia, unidad en su casa, ya usted ama a su esposa, la trata como vaso frágil, a sus hijos, hermano, les enseña, hermano, la verdad, usted es un ejemplo para la comunidad, entonces usted está llegando al primer nivel, que es unidad de fe. Amén. Entonces para eso tenemos que ser unidos, siempre unidos, jamás seremos vencidos. Aleluya. ¿Verdad? Y es que, hermano, si no nos unimos en la fe, entonces no vamos a pasar de ese nivel. Es más, lo vamos a aplazar. Es que ese es el problema. Y mira, hermano, yo miro pastores, mujeres de pastores, hermano, esposas de pastores, hijos de pastores, que no han llegado ni al nivel 1. Y si los pastores no han llegado a ese nivel, ¿cómo andarán las ovejas? ¿Verdad? Porque las ovejas dice que el pueblo es como el sacerdote. Así como el sacerdote, así también el pueblo. ¿O no dice así? Y por ahí oí yo, sí, la escritura dice que cuando Dios quiere maldecir, envía un líder joven o una mujer. Y yo dije, ¿qué? Porque no aceptan a las mujeres, hermano. Pero si usted se da cuenta, la unidad acepta al sexo femenino. La unidad, y estoy hablando de la unidad de fe. La unidad de fe dice que sí hay pastoras, aunque le duela a los que están viendo por los medios sociales. No, el ministerio pastoral solamente de los ejecutivos, solo los apóstoles y los profetas. Amén. Apostolado no, porque apostolado no puede una mujer estar cubriendo a un montón de hombres. Eso sí, estoy de acuerdo yo. Pero pastoras, la Biblia está llena de pastoras. ¿O no? Ministerio de la mujer. ¿O acaso no fue la samaritana la que trajo, hermano, a toda una congregación? Samaria se congregó solo con la samaritana. ¿O no? Entonces yo no puedo decir que la mujer no tiene, porque la mujer se convirtió, hermano, aceptó el ministerio de Jesús e inmediatamente, hermano, lo llevó a cabo. ¿O no? Entonces yo no puedo decir que no hay, sí hay. Toda vez y cuando nosotros entendamos, hermano, el plan unidad de fe. Porque
voy a poner de otra manera. Una pastora con un esposo que no es pastor, ¿será que es eso, hermano, es unidad de fe? ¿Se da cuenta cómo usted está trastocado? No. Sí. ¿Qué tal si el hombre no quiere y ella sí quiso? Pregunto, ¿quién es la cabeza? El hombre. Pero si el hombre no quiere, entonces esa mujer tiene que tener un apostolado sobre ella. Porque entonces si es llanera solitaria, ahí sí está mal. Ahí sí está mal. Pero si tiene un apóstol sobre ese pastorado, aunque, porque mire hermano, lo que nos ha desviado a todos nosotros es no entender la unidad del espíritu, la unidad de fe. Porque fe es fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A Dios. Pero como le creemos más a los pastores y a los apóstoles y a los ministros, que hermano, ni siquiera han ido verdaderamente a revisar la revelación, a revisar, hermano, lo que el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia. Porque si usted está conmigo, dice que la revelación va de gloria en gloria. La revelación de ayer es otra hoy. Ya no es la misma. Lo que antes dijeron que no, hoy dicen que sí. ¿Por qué? Porque ya llegó. ¿Ah? Ya llegó y está aquí. ¿Sí me entiende? Y déjalo que te toque, porque si no te toca, no te va a caer el 20. Es que ese es el problema, que no hemos entendido que esto va de gloria en gloria para llevarnos de victoria en victoria. Entonces, habiendo comprendido a dónde estamos, ahora sí, vamos a empezar a enseñar lo que es el plan plenitud. Porque el plan plenitud, hermano, es fantástico. Porque cuando hablamos del plan plenitud, fíjese que, por ejemplo, Dios quiere que seamos plenos. Diga conmigo, Dios nos quiere plenos. Amén. Por eso dice que lleguemos a la plenitud de Cristo. Y entonces el significado de plenitud es abundancia, estar lleno, estar, hermano, entero. El plan plenitud también es, hermano, es grandeza, inmensidad, magnitud, vastedad. Hermano, ese es el plan. Entonces, hermano, cuando hablamos de esos planes, estamos hablando de satisfacción. A ver, ¿cuántos tenemos satisfacción donde estamos? Estoy hablando de tu vida, tu propio ser interior, donde tú te encuentras. ¿Estás satisfecho o todavía estás emproblemado? Porque si estás emproblemado es porque no has entendido el plan plenitud. Porque ese plan tiene 4 facetas y la primera, como no hemos entendido la primera, estamos emproblemados. ¿Cómo yo me voy a hacer amigo de ese o de esa? Y ese es el problema. Ese es el problema por no entender, ¿verdad? Y entonces, hermano, también el plan plenitud significa alegría y saciedad del alimento de Dios. Entonces, hermano, el plan plenitud, hermano, es rellenar. Está rellenando. Está abundantemente rellenando los huecos que no, hermano, no hemos entendido todavía, y Él quiere rellenarlos. Está cumpliendo, está restaurando. Entonces, hermano, yo vi en la palabra las 7 plenitudes. Por ejemplo, le voy a dar 7 plenitudes y hasta ahí lo vamos a dejar porque todavía hay muchísimo más que hablar. ¿Ok? El primer plan es el plan plenitud y abundancia. Job, capítulo 20, versículo 22. Miren lo que dice. Dice, en la plenitud de su abundancia estará en estrechez la mano de todo el que sufre, vendrá contra él. O sea que en la plenitud de su abundancia estará en estrechez, dice
dice Job, la mano de todo el que sufre vendrá contra él. Wow. Entonces, ese es el plan plenitud abundancia. Ahora, el plan plenitud gozo, que es un plan de bendición, está en el Salmo 16:11. Y en el Salmo 16:11 dice la Escritura, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué dice? Oh, entonces si no hay presencia de Dios, no hay plenitud de bendición. Señor, envía tu bendición. Yo a cada rato los hago que confiesen. A ver, confiesen. Gracias te doy, Padre, por toda buena dádiva y todo don perfecto. Pregunto, ¿ya tenemos toda buena dádiva y todo don perfecto? ¿Por qué no? Porque no tenemos la presencia. Porque dice la Escritura, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Entonces quiere decir que si yo no me deleito en el Señor, si yo no me deleito en la oración, si yo no me deleito en su palabra, ¿qué se me hace que no tengo gozo genuino? Me gusta cuando hay silencio, como queriendo decir, wow, ¿qué está diciendo el pastor? Lo que está escuchando. ¿Ah? Si usted siempre anda, hermano, así enojado, molesto, ¿qué se me hace que no hay presencia de Dios? Porque si usted tiene presencia de Dios, se nota el gozo, se nota la humildad, se nota la unción. Hermano, porque dice la Escritura, me darás a conocer la senda de la vida. Entonces quiere decir que la senda de la vida es la presencia del Señor en nosotros. Esa es la senda de la vida. Y dice que en esa senda está la presencia y está la plenitud de gozo. Diga conmigo, el gozo pleno. Amén. Ahí llegó hasta lo máximo, el gozo, ¿verdad? Porque cantamos bien bonito, ¿va? El gozo del Señor, mi fortaleza. Y todos enojados y empujando al que está danzando. ¿Ah? Y machucando a la que le cae mal. ¿Qué gozo va a tener ninguno? ¿Y qué fortaleza va a haber si no hay ninguna? ¿Verdad que sí? Entonces dice, en tu diestra deleites para siempre. Eso quiere decir que si somos derechos, hermano, va a haber ese deleite para siempre y nos va a llevar al gozo pleno del Señor. Bueno, entonces vamos a ir a otro, Salmo 39:5. Y ahí vamos a ver la plenitud del vigor. Diga conmigo, energía. Me falta la energía. Y no creo que, no crea que la energía le viene con un Red Bull o con un Monster o con una taza de café cubano. No, hermano, no se equivoque, porque energía quiere decir eficacia de acciones. Vigor quiere decir eficacia de acciones. Entonces dice el Salmo 39:5, he aquí tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor. Mire lo que dice, hermano. Es solo un soplo. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando el doctor te dice, tienes un soplo en el corazón? Te está diciendo que de un momento a otro, caput, checking out, ¿ah? Checking in con el Señor. Amén. Y posiblemente si andas mal, checking out otra vez, ¿verdad? O sea que in and out. No sé si te gusta el in and out, porque ahí sí vas a ver el verdadero in and out, hermano. Aleluya. Amén. Entonces la plenitud de vigor es solo un soplo, dice la Escritura. Pero está hablando de una plenitud de vigor. Por eso que la plenitud de vigor es cuando nosotros lleguemos
a la estatura de la plenitud de Cristo, que es el vigor total, eterno, para siempre. Estaremos con un vigor excelente el resto de nuestra eternidad. Que cuando digo el resto es porque eso nunca se acaba, hermano. Amén. Ese es eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que usted nunca más va a tener, hermano, ninguna enfermedad. Nunca más va a andar ahí. Ay, es que me duele el punto asiático. No sé cómo que le dice usted. ¿Ah? ¿Ah? Es que me cayó la gota. ¿Ah? Es que esta artritis, como me anda molestando, especialmente cuando hace frío, ¿verdad? Y ahí anda usted con una pomada, hermano, del diablo que se llama Bengay. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos bien entendidos que este asunto es plenitud de vigor? Mire, también hay plenitud de su fuerza, de su poder. Dice Isaías 63:1, dice la escritura: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en su plenitud de su fuerza? Miren qué tremendo, hermano. Plenitud de fuerza. Eso está hablando de poder. Amén. Mire, le voy a decir otra cosa. Cuando nosotros oremos, nunca, jamás usted diga: ahora vengo y te hago guerra, fuerzas del maligno. Tranquilo, tranquilo, porque usted no está poderoso para enfrentarse con las fuerzas del mal. Hermano, ¿quién habla así? Solo el niño, hermano. Solo el ignorante habla así. El ignorante: y aquí ahora te hago esto y te hago lo otro y esto otro. Hermano, ¿por qué no somos sinceros y le decimos: Cristo te venció y nosotros somos los ganadores? Tranquilo, tranquilo, sin enfrentarse con el chamuco, porque el chamuco dice: bueno, ¿y este qué onda? Porque según nosotros nos elevamos, hermano, a una altura que todavía no hemos llegado. Si ni siquiera hemos llegado al primer nivel de unidad, ¿cómo yo me voy a poner a pelear con el diablo si ni siquiera unido estoy con mi hermano? Por eso dice la escritura que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, y le aseguro que la persona que está gritando así no está de acuerdo ni con el que está a la par. Hello. ¿Cómo va a vencer? Lo van a vencer. El diablo lo que va a hacer: vaya, te vas a enfrentar conmigo, no hay problema. Ahorita te mando unas 4 tentaciones. A ver si eres tan macho como dices. ¿Ah? De veras, hermano. Le estoy hablando en serio. No crea que le estoy hablando, le estoy dando cuentos. Algunos de ustedes estarán pensando en su mente: ¿de qué está hablando el pastor? Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Sí, sí, es cierto. Si Cristo está contigo, pero la pregunta sería: ¿está Cristo contigo? ¿Está contigo? Porque al Señor no le gusta la mentira. No le gustan pensamientos eróticos. No le gusta que andes por ahí de patechucho. Al Señor no le gusta el orgullo, la vanidad. No le gusta, hermano. Cuando empiezo yo con la lista solamente de las cosas de la carne que no le gustan a Él, ¿tú crees que va a andar contigo? ¿Ah? Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Hay que preguntarle al Señor si está contigo. Hello. Es que somos calidad hermano, para confesar. Es como el niño. ¿Eh? El niño dice: yo te voy a golpear. Y el otro solo tiene con un dedo, hermano.
Y el niño se está ya hasta dormido, va a caer de tanto querer hacer y no puede. No puede. Ahora, si ama a su papá, ahí ya la cosa es diferente, ¿verdad? Por eso es que yo tengo que saber si papá está conmigo. Porque si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Si papá está conmigo, entonces la cosa cambia. Amén. Le voy a decir solo el plan unidad. Le voy a decir una cosa. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Sí se acuerda? ¿Sabía usted que el hermano mayor hasta el día de hoy no ha perdonado a su hermano? Y estaba a la par de papá. Y vivía en la casa de papá. Y cuando el hermanito vino, como no tenía misericordia, y como ya se había gastado la parte de la herencia que le correspondía, ahora está enojado. Y hasta el día de hoy está enojado. ¿Cuántos están enojados contra su hermano? Y papá le dijo, hijo, pero si tu hermano estaba muerto, ha resucitado. Sí, pero a mí nunca me has dado lo que le estás dando a él. Sí, pero conmigo no has hecho lo mismo. Sí, pero a mí no me has dado por mi lado. Sí, pero ¿y usted cree que ese puede enfrentarse con las fuerzas del mal, hermano? La verdad es que no. La realidad, seamos honestos, no puede. No puede. Porque tiene problemas internos que no han sido entregados al Cristo de la gloria. Y por esa razón, hermano, Cristo, si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Preguntémosle al Señor si está contigo. Pastor, yo creía que nos venía a dar una palabra de aliento. Sí, te estoy dando una palabra de aliento. Amén. Que ya dejes de ver, hermano, películas y programas y series y te metas a estudiar la palabra y que verdaderamente abras los oídos y quites el wax dentro de ellos. Amén. Que te metas el palito, ¿cómo se llama? ¿Ah? El hisopo. Métete el hisopo del espíritu. Y mira que, y si es posible, métete la toalla y le haces así. Para que se limpie el sentido auditivo para escuchar. Pero más que todo, para retener la palabra. Porque muchos confiesan, hermano. Y mire, es como aquel muchacho que, hermano, es peleonero, es pleitisto, le gustan las broncas, hermano. Y de repente, hermano, dice, ¿qué? ¿Y qué? Pues, y voltea a ver, y ya toda la mara lo ha dejado. Todos sus cuates de la pandilla lo dejaron. Y se queda solo. Y agarra y empieza a correr, hermano. Porque solo cuando estén en multitud es cuando son gallitos de pelea. Nomás se van los demás y ese gallito de pelea se volvió un pollito. ¿Sí o no? Le estaré predicando a los del multimedia, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a otro pues. Vamos al número 5. Plenitud de hermosura. Esta me gusta. A ver, ¿cuántos somos hermosos? ¿Ah? ¿O no le cantamos hacia el Señor? Y como vamos a la plenitud de Cristo, ¿ah? Hermoso, hermoso eres tú, rosa de Sarón. ¿O no? Y usted va a esa plenitud. Miren lo que dice Ezequiel 16:7. Dice, te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos, ¿verdad? Y eso de se formaron tus pechos, no crea que fue a Tijuana que le pusieran silicón. No, ahí está hablando de poder dar de mamar. Amén. Y crecimiento a otros. Y dice, y se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Diga conmigo hermosura.
hermosura. No hay cosa más linda que, hermano, llegar a una plenitud de hermosura cuando tú sabes que delante de Dios estás desnudo. Desnudo. Dios no creas que te mira ahí con tu suéter nuevo que te compraste o con tu jaque nuevecita y que te mira todo chulo. No, Él te mira desnudo, como tal como Él te hizo, así te mira. Amén. Él no te mira de otra manera. Por eso cuando estés en el baño y venga la presencia de Dios, no le vayas a hacer, ay, no, hermano. Porque el Señor conoce qué tienes y qué no tienes. ¿Verdad? Entonces es por eso que la hermosura es importante. Punto número 6, la plenitud de inteligencia. Job capítulo 26 versículo 3 dice: ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Hermano, qué tremendo es cuando uno, hermano, lo prueban en la inteligencia, ¿verdad? Dice que tenemos un pastor que fue de la CIA, ¿verdad? Más bien es todavía de la CIA. Hermano, fíjese que dice que él, para pelear y para encontrar la verdad en las personas, él tira inteligencia contra inteligencia. Y yo me puse a escucharlo y viera qué fantástico es escuchar a un hombre que conoce la inteligencia. No solamente que cree que es inteligente, sino que la conoce la inteligencia. Porque esos hombres que van hermano, hasta Harvard, la universidad más prestigiada del mundo, para aprender la inteligencia, para poder, hermano, ver lo que está pasando en las naciones y estar seguros de que nadie esté tratando de quitarnos o de irse en contra de nosotros como naciones. Esos están tremendos, hermano. Esos son los que te quedan viendo y ya saben, hermano, qué nivel de inteligencia tiene uno. Por eso yo mejor cuando me dijo que era de esos, dije yo, wow, hasta abrí más mis ojos y le dije yo, revisame bien cómo ando en la inteligencia. Me dice, no, hermano Freddy, usted anda bien. Ay, gracias, Señor, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, como que nos queremos salir adelante, ser más inteligente que otros, hermano. Y no está bien, pero la plenitud de inteligencia dice: ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Entonces quiere decir que yo no puedo apantallar, hermano, ¿verdad? Porque si yo apantallo y les digo, no, usted está hablando aquí con un doctor de teología, doctor de divinidades, y de repente me sale uno más buzo. Y no, que doctor, pues, doctorcito este. Como le dijo mi papá a otro pastor, porque el pastor le dijo, mire, todo está bien, menos esto, le dijo. Y le dijo, mire, mi estimado pastor ignorante, le dijo, que no ha leído. Y es que ese es el problema, que nos metemos a creer que tenemos inteligencia y no hemos escudriñado la palabra. Número 7. Vamos al número 7. El número 7 es Efesios 3:19. Esa es plenitud de Dios. Mire lo que dice. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar la plenitud de Dios? Dice que tengo que conocer el amor de Cristo. Por eso, dice la Escritura, que el nivel segundo del supremo llamamiento es que lleguemos al conocimiento de Cristo. Y cuando yo llego al conocimiento del amor de Cristo, que excede todo conocimiento y nos llena de toda la plenitud de Dios. Entonces, ya que usted y yo hemos visto que el plan de Dios es la plenitud en nivel 1, hermano,
nos debemos dejar trabajar por los ministerios. Si no nos dejamos trabajar por el ministerio pastoral, que es el ministerio más completo que existe, el pastor la hace de apóstol, la hace de evangelista y en muchas veces de evangelista, ¿verdad? Y la hace de la hace de pastor, por supuesto, y de maestro de la palabra, ¿o no? Entonces el más completo. Entonces nos debemos de dejar trabajar por el ministerio pastoral, porque hay gente que al no dejarse trabajar queda como los ejemplos que yo le quisiera dar, pero ya es muy noche, ¿verdad? Uno de ellos se lo voy a dar así a largos rasgos. Esaú, por ejemplo. Esas son gente, hermano, que no se dejaron trabajar. Esaú se acuerda que por andar cazando, por andar haciendo otras cosas, venía, hermano, y no le importaba la primogenitura porque no la conocía, no sabía lo que eso significaba para un primogénito, ni le importaba. Por eso la vendió. Amén. Y dice Génesis 27:32. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieres? Ya le bendije y será bendito. Verso 34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande voz y muy amarga, y exclamó y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y se llevó tu bendición. Tomó tu bendición. Ahora, ¿quién era? ¿La tomó porque lo engañó o la tomó porque se la vendió? Es que seamos derechos, hermano. ¿Se la vendió o no se la vendió? Le pertenecía a Jacob y no a Esaú, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él le pagó un plato de lentejas y él le dijo, hecho, le dijo, dame de comer y yo te la vendo. Y se la vendió. Solo que el papá no sabía, ¿verdad? Mucho menos la madre. La madre tampoco sabía. O sea que el engaño que la madre quiso hacer, hermano, lo hizo posiblemente dirigida por Dios, diciéndole: de otra manera no se la van a dar. El hermano no le va a dar la bendición. Él no va a ser derecho de decir: me ganaste, yo te la di, y va a decir que nunca lo hizo. Entonces en Dios tenemos que tener cuidado, porque lo que confesamos, eso vamos a recibir. Ahí lo dejo, porque le iba a dar otros dos, pero yo creo que es muy noche, ya son las 10:14 y tenemos que comer un poquito. Amén. Póngase de pie, le damos las gracias al Señor en esta hora. Y le vamos a decir: Padre Dios, muchas gracias por toda la bendición que tienes sobre nuestras vidas. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Sabemos, Padre Dios, que tú eres fantástico, y sabemos que tú nos enseñas a tiempo y fuera de tiempo. Y hay cosas, papito lindo, que en tu libro están escritas, pero que no las podemos entender si no fuera por tu espíritu y por el espíritu de revelación. Dios mío bendito, danos por favor el poder llegar a aprobar el plan unidad de fe, para que podamos nosotros, Señor, seguir adelante al conocimiento del Hijo de Dios, para que podamos, Señor, empezar a caminar este camino tan precioso que es llegar a ser igual al Hijo de Dios, al Cristo de la gloria. Ahora, Señor, recibimos esta palabra por tu Espíritu, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por ella, Señor, sabiendo, Padre Dios, que tú nos mandas esta palabra, y esta palabra va a hacer lo que fue enviada a hacer.
sí es depositada en el espíritu y no en la mente y no en el corazón, porque la palabra que es enviada y hace lo que debe de hacer es la que llega a lo profundo del espíritu y no solo de la mente y del corazón, porque entonces no volverá a él con lo que la mandó a hacer, sino se quedará vacía en la tierra. Por eso hay que tener mucha inteligencia con lo que Dios dice en su palabra. En el nombre de Jesús, recibamos entonces la enseñanza de su palabra en esta hora y le decimos al Señor: muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la unción de tu espíritu, gracias por las cosas que tú nos das, papito lindo. Gracias por Jesús, gracias por tu Santo Espíritu. Lo recibimos con acción de gracias, Señor, y tu enseñanza ahora, Señor, la recibimos, Padre Santo, así como cae la doctrina sobre nosotros y así como cae el rocío y moja nuestra tierra para que lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando veo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Oh sí, mi Rey.
nos estás viendo por los medios sociales en esta noche, la palabra de Dios dice que si tú le entregas tu vida al Señor, lo aceptas como tu único Señor y Salvador, dice que Él va a entrar a tu vida, la va a transformar, la va a cambiar, pero lo que es mejor, va a sellar tu espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura que tú estarás listo para ser un hijo adoptado por Dios. Entonces dice la Escritura que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida, para que cuando Él venga tú digas: presente, Señor. Y te vas a librar del juicio del gran trono blanco, porque cuando tú aceptas a Cristo te libras del juicio del trono blanco, porque entonces tus pecados van a ser perdonados y van a ser limpiados. Por lo tanto, no tienes nada que ir a hacer a la segunda resurrección, sino que tú vas a tener participación solo en la primera resurrección, en la resurrección para los santos, para los galardones, para los que sí verdaderamente aceptamos la forma de vida y vida eterna. Dios te bendice. Sintonízanos siempre en este mismo, iba a decir canal, pero es este ministerio Llamada Final San Diego. Cuando tú salgas de esta bendición que nosotros tenemos, vete a nuestra página y ponle ahí las letras mayúsculas o las minúsculas: M de ministerios, LL de llamada, F de final, y después ponle SD de San Diego. Solo esas cinco letras, y estarás entrando en Facebook o estarás entrando en YouTube, y ahí hay un sinfín de enseñanzas para ser capacitado. Amén. Y la capacitación es importante para llegar a la unidad de la fe, para que todos pasemos ese nivel, para llegar al conocimiento. También ahí hay mucha enseñanza para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, y después empezar a ser un poquito maduros y ya no inmaduros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y por favor, envíanos tu petición, o si te convertiste a Cristo en este programa, entonces haznoslo saber. Queremos bendecirte con una Biblia y con material para que ahí donde estés recibiendo esa palabra. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar y de este programa en Facebook, pero el Señor se queda contigo y con nosotros también. Amén. Sé bendecido. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingos a las 9:30 a.m. en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Te esperamos.